Buenos días, maestro. Nuestro equipo está conformado por Victoria Marrufo, Patricia Madera y Aileen Mendoza. Y le vamos a presentar el ADA 3. Se empieza con Lázaro Cárdenas. El sexenio de Lázaro Cárdenas en lo social se caracterizó por tener varias vías ferrocarrileras. En cuanto a los caminos, construyó demasiados caminos en lo que es México, y el 18 de marzo hizo la reforma petrolera. La reforma agraria expropió el petróleo. De igual manera, el 18 de marzo de 1938 expropió el petróleo, haciendo que los trabajadores tengan un trato más digno. También hizo la reforma agraria, por la cual dejaron de haber las disputas por las tierras y los campesinos tenían como más sustentabilidad en cuanto al alimento. En lo cultural, en la cuestión del arte se comienza el muralismo, que sus principales representantes eran Diego Rivera, Alfaro Siqueiros y Clemente Orozco. Después, en la literatura empieza el género llamado la Revolución Mexicana y comienzan los poetas estridentistas. Estos buscaban como hacer más popular lo convencional y dejar atrás lo cotidiano. En cuanto al cine, destacaba el cine nacionalista mexicano, pues daban a conocer las ideas de lo que era México y de lo que había pasado anteriormente en el mismo. En el cine de las mayores manifestaciones, en 1931 se da la primera película muda, sin sonido, y en 1936 se estrena la película que inaugura la época del oro del cine mexicano. En cuanto a lo deportivo, se da a conocer la selección de Jalisco y se dan a conocer los talentos que tienen los tapatíos en cuanto al fútbol. Ahí corta la leche. El siguiente sexenio es el de Manuel Ávila Camacho. El sexenio de Manuel Ávila Camacho en lo social se caracterizó porque creó el IMSS, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social. De igual manera aumentó los salarios, continuó con la reforma agraria y se inició la industria textil y de alimentos en México. En lo cultural, en el arte, el muralismo antes mencionado fue en declive. Todos los anteriores representantes fueron decayendo bastante. En cuanto a la literatura, destacó Efraín Huerta y Octavio Paz como poetas revolucionarios. En la música siguió el éxito de Agustín Lara, que se representaba por su romanticismo bohemio y su orgullosamente cursilería. En la primera época de los 40, Cricri era ya alguien que seguía con la popularidad y ya era indispensable para los niños. En el cine ya dominaba el mercado interno, la parte nacional, y de igual manera dominaba el centro de Sudamérica. Lo que la gente buscaba haciendo las películas era ganar dinero y además expresar lo que estaba pasando en su país y cómo se sentían al respecto con eso. En lo deportivo, empieza el enfoque militar en cuanto a la educación física. En las escuelas se empezó a implementar costumbres militares desde los niños muy pequeños. Y se iniciaron la construcción del primer estadio en México y se profesionalizó el fútbol mexicano. El siguiente sexenio es de Miguel Alemán Valdés, que en su ámbito social desarrolló las industrias textiles, automotrices, hoteleras, de electrodomésticos y todo eso. De igual manera apoyó el auge del turismo y se expandieron las ciudades y se crearon habitaciones para la gente del gobierno. En lo cultural, en el arte, se creó el Instituto Nacional de Bellas Artes en la Ciudad de México. En la literatura, Alemán apoyó las tradiciones en la literatura enfocada a los jóvenes.
Y en la música, en 1950 llegó a México el rock, en donde se formaron distintas bandas que hacían covers de música norteamericana. En el cine se funda la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas, que son las encargadas de dar el mayor premio a nivel México en el cine. Y en el deportivo se da la primera vuelta a México, que es una carrera de ciclismo que recorre muchos kilómetros. El siguiente presidente es Adolfo López Mateos. Su periodo de presidencia fue de 1958 a 1964. En el ámbito social, Adolfo López Mateos inauguró lo que es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el conocido ISSSTE. También tenemos como él de que aumentó un aguinaldo, estableció un aguinaldo para que los trabajadores pudieran tener mejores condiciones de vida. Edificó 50.500 nuevas para los pobladores y para los que trabajaban dentro de algún programa o estaban inscritos en alguno de estos. También como dato, Adolfo López Mateos en su época de presidencia estuvo empezando a lo que es disminuir un poco los empleos. También tenemos lo que consiguió reprimir los movimientos ferrocarrileros. Como bien ya recordamos, en 1958 los ferrocarrileros exigían más derechos en su trabajo, pero Adolfo López Mateos lo que hizo es no hacerles caso y reprimió sus movimientos. En la música, en el sentido de la cultura, son lanzados ya los primeros álbumes de rock. Empezó una masiva comercialización sobre los nuevos grupos de música, como por ejemplo tenemos los Locos del Ritmo, tenemos los Blue Cams, también los Rebeldes del Rock y los Temp Tops. Dentro del cine surgen nuevos cómicos, como por ejemplo son Capulina, Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito. También está el Loco Valdés. Continúa la carrera de Cantinflas. Y algunas de estas películas son igual empezó la época del cine con El Santo, que era igual un deportista, era un luchador que se metió dentro del cine. En 1961 hizo y dirigió una película llamada El Santo contra las mujeres vampiro. En el ámbito deportivo, la charrería ya fue considerada uno de los deportes que pues la población mexicana ya practicaba. Ya se fue incluido lo que es la educación física dentro de las escuelas como plan de trabajo. Se llevó a cabo el torneo del CONCACAF y también se llevó la liga de béisbol en 1961. Se funda el Instituto de Capacitación Deportiva y se continuaron las ligas de fútbol dentro de 1961 a 1962 y de 1963 a 1964. Como siguiente presidente tenemos a Gustavo Díaz Ordaz. Gustavo Díaz Ordaz tenía una población de 53 millones de habitantes en México. Esta población se conformaba desde campesinos, obreros, hasta personas que tenían grandes empresas y contaban con muchos terrenos. En el sector urbano se encontraban los obreros, los empresarios, maestros, doctores, etc. Y como ya sabemos, en este periodo de sexenio de 1964 a 1970 hubo un gran número de manifestaciones. Las manifestaciones aumentaron casi más del 100%, solo que, las más destacadas fueron lo que es el movimiento de los estudiantes de 1968 y también se continuó el movimiento magisterial, que ambos fueron reprimidos y hubo grandes catástrofes sociales. Distintos sindicatos y, como ya había mencionado, fueron en contra del presidente, lo que el presidente hizo de que pues reprimiera estos movimientos. Dentro del sector cultural, dentro del periodo de Gustavo Díaz Ordaz, se dio lo que siguió la época del rock and roll y también empezaron a surgir los primeros grupos de rock and roll mexicanos.
en estos nuevos periodos también destacaba lo que era la música romántica. Uno de los destacados compositores y también músicos de esta época fue Armando Manzanero, que era yucateco. También, como estaban todas las manifestaciones y todos los movimientos, se consideraba que el rock and roll aquí en México era un género de música que incitaba a los estudiantes y que incitaba a las personas a irse en contra del gobierno. Dentro del cine empezaron las primeras, empezaron lo que es el género del terror, también de la acción y también del suspenso. Dentro del cine tenemos a Carlos Fuentes y Juan Ibáñez con Los Caifanes, y fue filmado en los años 70. También se establece el primer concurso de cine en 1965. Dentro del ámbito deportivo, dentro del periodo de Gustavo Díaz Ordaz se llevaron a cabo tanto los Juegos Olímpicos, y también se llevó a cabo los Juegos del Mundial de Fútbol. En 1968, del 12 de octubre al 27, se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos con más de 100 países invitados, 102 para ser exactos, y con 126 atletas, en los cuales el primer lugar quedó en Estados Unidos, quedó en el segundo lugar la Unión Soviética, y de tercer lugar quedó China con 93 medallas. Y dentro de la Copa Mundial de Fútbol en 1970 se llevó a cabo en el Estadio Azteca, se llevó a cabo en Puebla, también en Toluca, Guadalajara y León, Guanajuato. Bueno, este Mundial de Fútbol fue considerado el mejor porque pues había todo este movimiento y México era uno de los lugares más bonitos para hacerlo, entonces fue considerado uno de los mejores mundiales Y bueno, pues eso es todo de los precedentes. Esto fue la EDA 3, espero que les haya gustado mucho y que nos pongan muchos puntos.